producción ampliada, es poner condiciones económicas y sociales, y si hace falta poner condiciones coercitivas, de fuerza, etc. Nació chorreando sangre y lodo, el capitalismo, decía Marx, pero sigue chorreando sangre y lodo cada vez que le es necesario para mantener esta lógica sistémica de la sociedad. La actualidad del pensamiento de Marx se explica por la agudeza de esta crítica, pero además también porque su crítica y la lógica toda de su investigación tenían la característica de ser siempre investigaciones de final abierto. Es decir, la obra de Marx no es un monumento acabado, ni siquiera es su libro más importante, El Capital es una obra acabada. No lo es porque de los 3 tomos que estaba previsto El Capital, él logró editar solo uno. Los segundos fueron editados muchos años después de muerto él, sobre la base de los apuntes que había hecho. E incluso ese Capital, esos 3 tomos, eran parte de un proyecto mucho más vasto, que eran de 6 libros distintos, que ni siquiera llegó a esbozar gran parte de ellos. Eso que para muchos es una limitación, en verdad tiene que ser entendido como una de las razones que explican la actualidad continuamente renovada del pensamiento de Marx, porque ese trabajo no es una obra acabada, pero es un obrador inmenso en el que hay planos, trabajos que ya terminados, otros apenas esbozados, algunos que después no sirvieron o fueron relativamente descartados. Entonces, y lleno de pistas abiertas en el terreno específico de crítica de la economía política y del capital mismo tal como era, pero también lleno de pistas en infinidad de otros campos del pensamiento, de la teoría, en la historia, en la filosofía, en la sociología, que en esa época no existía como ciencia, en la antropología, ¿no es cierto? Bueno, gran parte de la obra de Marx no ha sido, en castellano todavía no ha sido publicada. Ahora está en curso una edición nueva de las obras completas de Marx y Engels, que está previsto que tenga 54 tomos, creo, de los cuales están editados menos de 20 o 25, ¿no es cierto? Es decir, gran parte de la producción de Marx no ha sido todavía conocida, ¿no es cierto? Esas pistas apenas esbozadas son justamente pistas que queda por cuenta de las generaciones que hemos venido después, tratar de profundizar y llevarlas adelante, etc. Eso es lo que hace que efectivamente el marxismo haya sido capaz de reinventarse sistemáticamente, ampliando su contenido empírico y su contenido teórico, ¿cierto? Naturalmente, como no es un proceso lineal, ha habido procesos de mayor producción, de estancamiento, de retroceso incluso en el pensamiento marxista, pero paradójicamente, o no tan paradójicamente, en los últimos 10 o 20 años, que son de la mayor ofensiva del capital sobre los trabajadores y sobre los pueblos del mundo en general, coincidiendo con ese agravamiento de la explotación, de la opresión, y también con el agravamiento de la crisis del capitalismo, que comenzó de una manera abierta con la crisis del 2007-2008 y que está todavía en curso, ha habido un proceso de enriquecimiento y de revolución. Algunos autores lo denominan de revoluciones teóricas dentro de esta concepción revolucionaria que nos legara Marx. Mencionando simplemente telegráficamente temas sobre los cuales hay investigaciones realmente renovadoras, hay todo un trabajo y una escuela que viene trabajando sobre repensar la importancia de la forma valor, específicamente, estudiándola. Estudios sobre la financiarización del capital, ligada a las características que asume el capitalismo en esta fase o en esta etapa de neoliberal. Aportes en cuanto a la teoría del dinero,
que exige toda una adecuación, porque manifiestamente la moneda del dinero no es hoy exactamente como era en la época de Marx, en la que valía el patrón oro todavía, o el patrón plata, ¿no es cierto? Recientemente hay todo un desarrollo, incluso con investigadores latinoamericanos, tratando de poner en pie una economía política de los medios. Hay investigaciones sobre lo que los investigadores anglosajones llaman capitalismo racial y que investigadores latinoamericanos como Quijano llamaban la colonialidad del poder y del capitalismo. Quijano fue hecho hace muy poquitito, un investigador peruano, magnífico. Y sobre todo dos campos en los que ha habido una verdadera explosión de producción marxista, que son uno, referido a la cuestión de cómo se implican el metabolismo social y la ecología, ¿no es cierto? Y lo que algunos autores denominan la grieta ecológica, o la grieta metabólica que se abre entre el funcionamiento de la sociedad y la naturaleza, rompiendo un equilibrio, porque en última instancia la humanidad también es parte de la naturaleza, y se rompe ese equilibrio, se pierde por todos lados. Y el otro terreno, en el que está en pleno desarrollo, una verdadera, si no es revolución, un sacudón teórico muy profundo, es lo que hace a repensar los mecanismos de la reproducción social, el feminismo y las cuestiones de género. En los últimos 10 o 15 años, pero sobre todo en el último periodo, hay una producción descomunal sobre esto. Lo que confirma la vitalidad y la capacidad del marxismo a ayudarnos a pensar la realidad y de ayudarnos a pensar cómo podremos cambiarla. Ahora bien, la actualidad de Marx también es la actualidad, y algunos dicen que sobre todo es la actualidad de los problemas que Marx no logró resolver, o los que llegó a cierto callejón sin salida. Marx tenía de alguna manera la idea de que el capitalismo iba preparando las condiciones para su propia superación, y que en determinados momentos las contradicciones del capitalismo iban a ser tales que iban a coincidir con un fortalecimiento no solo cuantitativo, sino con una maduración política de la clase obrera que iba a permitir de una manera relativamente sencilla un proceso de transformación revolucionaria de la sociedad. Ese aspecto, ese aspecto y esa previsión que está claramente presente en el Capital, el curso de los acontecimientos en el siglo XX y ahora no lo confirma, nos obliga a repensarlo. No es verdad, no podemos descansar en la confianza que el capitalismo prepara las condiciones para su superación. Crea condiciones, ¿sí?, que facilitan transitar hacia una forma social superior. Pero sobre todo el capitalismo crea las condiciones para perennizarse, para aplastar cualquier posibilidad de transformación social. Entonces, en ese sentido, hoy tiene que estar muy claro para nosotros que el desarrollo del capitalismo no prepara ni facilita el tránsito al comunismo, sino que nos conduce aceleradamente hacia una catástrofe. ¿Y por qué este es un aspecto de la actualidad de Marx? Porque esos problemas que Marx no logró resolver completamente, esa cierta ilusión de que el mismo desarrollo de las fuerzas productivas iba a fortalecer cada vez más la fuerza y las capacidades de la clase obrera para tomar en sus propias manos el manejo de la sociedad, esa confianza, el curso de la historia la ha desmentido. Entonces, esos problemas que él más no pudo resolver son los problemas que no pudo resolver ni el movimiento obrero ni las generaciones revolucionarias del siglo XX, con figuras descomunales como Lenin, como Trotsky, como Rosa Luxemburgo, porque la realidad del capitalismo fue capaz de subsistir incluso una derrota inicial tremenda como fue la Revolución Rusa, demostró capacidad de resiliencia, de resistencia, y no solo eso, sino de reabsorber ese sistema, y hoy el mundo volvió a ser prácticamente en su conjunto un mundo dominado por el capital. Entonces, ese problema que más no puedo resolver, ese problema que nosotros seguimos siendo incapaces de resolver.
Tenemos que asumir esa dificultad como el desafío más importante que tenemos por delante. En ese sentido, también la reflexión sobre la actualidad de Marx y del marxismo implica asumir la realidad de que hay una crisis en el marxismo. El marxismo, si nosotros lo definimos solo por esto que yo decía primero, esa capacidad de revolucionarse teóricamente, aumentar su nivel de conocimiento empírico y su nivel de conocimiento teórico, etc. Si nos quedáramos ahí, contamos la mitad de la película y tal vez no la más importante, porque todo el proyecto de investigación de Marx estaba destinado a proveer instrumentos para hacer la revolución y para cambiar la sociedad. Y en ese sentido, tenemos que asumir de que el movimiento obrero y el movimiento revolucionario como parte del movimiento obrero y los marxistas como parte del movimiento revolucionario, no todos, pero una parte significativa, hemos sufrido una derrota descomunal en el siglo XX, de la cual estamos lejos de habernos recuperado. Eso es decisivo porque la historia es importante a condición de que uno sepa de que en esa historia se ha dado vuelta una página y que hoy el movimiento obrero es cualitativamente distinto de lo que fue un siglo atrás, o lo que fue 60, 70 años atrás. Nos enfrenta con realidades nuevas y con problemas nuevos. Entonces, hay una crisis del marxismo y yo creo que es importante, yo tengo la convicción de que esa crisis no es una crisis epistemológica, no es una crisis de que tal o cual aspecto de su andamiaje teórico se haya demostrado sustancialmente equivocado, no, todo lo contrario, creo que en ese terreno el marxismo es más fuerte que nunca, pero hay una crisis en el sentido de que hay una evidente impotencia política de los marxistas para incidir en la reorganización del movimiento obrero, del movimiento plural, de la lucha social en general. Esa impotencia relativa del marxismo está ligada a un hecho también que seguimos sin encontrar una manera de resolverlo, que es que desde mediados del siglo anterior, es decir, el siglo XX aproximadamente, se ha ido abriendo una brecha, una distancia, una separación cada vez mayor entre el desarrollo del pensamiento y de la teoría marxista y el desarrollo de la clase obrera o de las fuerzas sociales capaces de impulsar el cambio social. Es evidente que hay una brecha, por eso gran parte del pensamiento marxista más interesante del último tiempo tiene su origen en las universidades, sobre todo en el primer mundo. Las universidades tienen recursos, pero la capacidad de incidencia sobre el movimiento social es mínima. Harvey, que es un gran marxista contemporáneo, dice, yo llevo, que es un especialista en el Capital, uno de los mayores, dice, yo llevo explicando el Capital hace 25 años, no recuerdo ahora en qué universidad estaba, de Nueva York, que está una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Llevo hace 25 años dando seminarios sobre el capital, yo creo que son cada vez mejores, pero al capitalismo no le mueve un pelo, desgraciadamente. Bueno, ese problema es un problema tremendo. Cómo nosotros logramos volver a ser, como fue en sus comienzos, una parte constitutiva, no todo, pero una parte constitutiva casi imprescindible del desarrollo y de la conformación de la clase obrera como una clase capaz de organizarse, capaz de autodefinirse, ponerse en movimiento, y más estaba convencido de que la clase esa era capaz de construir una sociedad distinta. Bueno, esa certeza hoy necesita ser reconfirmada y necesita ser reconstruida. Y para eso tenemos que ser capaces de construir el marxismo desde y con las fuerzas sociales antisistémicas, antagónicas al capitalismo tal y cual son hoy, que no son exactamente igual que el movimiento obrero industrial del siglo XIX. Son muy distintas, porque la clase obrera es muy distinta, está mucho más fragmentada, está mucho más precarizada, está amenazada en gran parte hasta
físicamente sus posibilidades de supervivencia por las características que asume el desarrollo del capitalismo en las últimas décadas. En nuestros países periféricos, en Argentina, en América Latina, porque si bien es evidente de que como el antagonismo entre el capital y el trabajo puede ser disimulado, puede ser mediatizado, puede ser corrido, puede ser ocultado, pero no desaparece, esa contradicción subsiste ahí. Entonces el rol de la clase obrera para golpear en los momentos decisivos sobre los puntos básicos de la estructura económica sigue siendo absolutamente imprescindible. Pero no es verdad que a partir de esa afirmación correcta se pueda desprender o seguir afirmando que solo la clase obrera es revolucionaria o solo la clase obrera conforma el antagonismo social en las formas que hoy asume. Y es evidente que, por ejemplo, los pueblos originarios de América Latina se constituyen, van constituyéndose como sujetos alternativos o capaces de generar una alternativa, y que su fusión con la fuerza, con el movimiento obrero, va a enriquecer a unos y a otros. Y lo mismo vale para las luchas contra el extractivismo, contra la megaminería, etcétera, etcétera, las luchas ambientales que adquieren en todo el mundo una importancia cada vez mayor. Y para terminar con lo que yo tiendo a creer de que es el movimiento masivo más importante en nuestro país y en gran parte del mundo, que es el movimiento de las mujeres y la lucha de los distintos feminismos. Entonces nuestro marxismo tiene que ser capaz de dialogar con esas realidades, dialogar con el lenguaje que ellos tienen, cambiar incluso nuestro lenguaje si es necesario para poder establecer ese diálogo. Bien, eso es lo que puede hacer efectivamente la presencia de Marx 200 años después entre nosotros. No me quiero extender más. Yo escribí el año pasado un libro que trata de reflexionar sobre todo esto, que se llama Carlos Marx, nuestro compañero, y hay un libro que acaba de salir ahora, que es casi una continuación de este, aunque escrito por otro compañero, que es Miguel Maceo, que se llama Marx Populi, que es un poco también recoger todo esto, la necesidad de repensar y desarrollar un marxismo efectivamente enraizado para construir o ayudar a construir una subjetividad revolucionaria, popular y plebeya. ¿Cómo se llama tu libro? El libro se llama Bueno, empiezo, como ves, de práctica por agradecer la invitación. Y lo que yo quiero plantear se vincula con algunas de las cosas que dijo Aldo, pero enfocando en la obra de Marx como guía para el conocimiento de la realidad. O sea, la actualidad de Marx está dada por el hecho de que seguimos dentro del sistema capitalista, con variaciones de forma, pero no de fondo, de lo que define al capitalismo como modo productivo y a la sociedad capitalista como forma específica, histórica de sociedad. Esa presencia de Marx, que está incluso en aquellos que lo niegan, lo critican y lo rechazan, porque es muy interesante ver cuánto de las afirmaciones que se hacen desde fuera o contra el marxismo contienen elementos de lo que Marx había planteado. Yo lo enfoqué la exposición un poco por se llama defecto profesional, a partir de temas del... un poquito más fuerte, disculpa. Sí, trato. Dale.
enfocar el tema de la actualidad de Marx a partir del planteo de 4 problemas o ejes temáticos que hemos trabajado sobre todo en el programa de investigación del que yo formo parte y que realmente muestran la actualidad de los aportes de Marx. Un primer ejemplo tiene que ver, o un primer tema tiene que ver con qué vamos a entender por clase obrera. Decía Aldo recién, la clase obrera no es la misma de la época de Marx, presenta características diferentes. Es cierto en cuanto a su forma exterior, pero hay algo que la sigue definiendo como clase obrera, y esto tiene que ver con polémicas que se dieron, que yo creo que siguen estando, pero más atenuadas, pero muy fuertemente en las décadas del 80 y del 90, estoy pensando en Argentina, pero en general en el mundo, acerca de la desaparición o pérdida de centralidad de la clase obrera en el capitalismo contemporáneo. Esa concepción o esa conclusión tenía que ver bastante con qué se estaba definiendo por clase obrera y con una definición muy generalizada que reducía la clase obrera al proletariado industrial. Es decir, solo era clase obrera el que estaba con mameluco azul y casquito amarillo. Y había toda otra porción de población que no formaba parte de la clase obrera. Ahí es interesante, justamente esto se puede ver claramente en el primer tomo del Capital, ver cómo concibe Marx a la clase obrera, qué es lo que está definiendo, y esto tiene que ver con las relaciones de propiedad. Para Marx, la clase obrera son los desposeídos, los expropiados de sus condiciones materiales de existencia, es decir, de la posibilidad de reproducir su vida sin tener que entregarla a los propietarios de sus condiciones materiales de existencia. Piensen ustedes que entrando por esta definición, ¿cuánto abarca la clase obrera? Abarca sí al proletariado industrial, pero abarca a todos aquellos que no pueden obtener sus medios de vida más que bajo la forma del salario. Obtengan o no ese salario, ahí quedan incluidos, que esto también dio lugar en algún momento a polémicas, desde mi perspectiva bastante absurdas, acerca de si, por ejemplo, los desocupados formaban parte de la clase obrera o si el movimiento de desocupados formaba parte del movimiento obrero. Algo que si tomamos la definición de Marx en el sentido de observar la propiedad o no propiedad de las condiciones de existencia, queda claramente resuelto, son los más expropiados, no solo de sus condiciones materiales de existencia, sino incluso de la posibilidad de reproducir su vida mediante el salario. Son los más expropiados de todas. Me gustaría hacer una precisión acerca de qué quiere decir condiciones materiales de existencia, que eso también lo define Marx, lo define Engels también. Muchas veces cuando uno piensa en Marx está pensando en Engels, porque esa era una asociación inescindible. Las condiciones materiales de existencia son las fuerzas productivas sociales, o sea, no son la fábrica o las herramientas puntualmente, es el control de la fuerza productiva de la sociedad. Eso es lo que da las condiciones materiales de existencia. Y la clase expropiada de esas condiciones
no las recupera porque recupere una fábrica o recupere un lugar de trabajo, porque sigue sin tener la propiedad de la fuerza productiva social. Yo creo que ese es un aporte que nos sirve para entrarle a problemas muy actuales como es este que estaba planteando de la existencia de los desocupados, después voy a volver sobre eso, al problema de las fábricas recuperadas, al problema de la existencia o no del proletariado o de la clase obrera, en fin. Ese sería un núcleo. Otro núcleo al que Aldo hizo referencia es el de las formas de la coacción. Así como había una mirada reduccionista que limitaba la clase obrera al proletariado industrial, hay también una mirada reduccionista que lee el texto de Marx sobre la relación entre coacción extraeconómica y coacción económica, como que la coacción extraeconómica es algo que existe en un momento primigenio del capitalismo que separa, en la primera separación del trabajador de los instrumentos de trabajo, de los medios de producción, y que después, ya realizada esa separación, el mismo movimiento del capital reproduce una población expropiada, disponible para ser explotación. Y no hay más coacción extraeconómica. Bueno, Marx explícitamente, cuando habla de la coacción económica y extraeconómica, plantea que la coacción extraeconómica va a ser utilizada cada vez que sea necesario. ¿Por qué yo digo este es un problema que también se nos presentó en algún momento, en el análisis de la realidad argentina? Piensen ustedes cuando el golpe de Estado de 1976, las Fuerzas Armadas ocupan las fábricas. Esa ocupación de las fábricas obviamente tenía un objetivo en el plano de la lucha política, social, de destruir una fuerza social anticapitalista o en todo caso opuesta al capitalismo financiero, que era lo que estaba avanzando. Pero a la vez tenía la función netamente económica de aumentar la productividad. Y yo le comentaba hoy algo que recordaba, mientras estaba armando el esquema, recordaba una publicación de la provincia de Tucumán, supongo que era de la época del gobierno de Bussi, del general Bussi, donde daba una serie de estadísticas acerca de la provincia, y una de esas era jornadas perdidas por clima, por varias cosas. Y una de las columnas era huelgas y conflictos. Entonces mostraba cómo en el 71, 72, 73, 74, 75 había muchas jornadas. A partir del 76 esa columna quedaba en blanco. Ahora, eso es coacción extraeconómica, porque no era solo desarmar una fuerza popular o revolucionaria, sino era también imponer unas condiciones de trabajo mediante el uso de la fuerza física que aumentaba la productividad del trabajo. Entonces, ahí era, digo, ¿por qué una polémica? Porque había quien planteaba que entonces estaba claro que no servía este concepto de la coacción económica porque no se estaba viendo lo político. Cuando en realidad eran dos formas de coacción, una a través del aparato estatal y la otra que están descritas por Marx. Bueno, otro tema que yo creo que para mí es el más importante, pero en mi opinión es el principal problema de la humanidad hoy y del capitalismo.
que uno lo puede ver solo como un problema del capitalismo, pero en realidad es un problema de la humanidad, que es la generación de una superpoblación relativa para las necesidades inmediatas del capital. A mí me da la impresión de que ese problema, que es un problema central en el momento actual, de ese problema tiene plena conciencia los intelectuales de la oligarquía financiera, o sea, del capital más concentrado. Si uno mira, estaba comentando con ellos, por ejemplo, programas del canal de televisión de la Nación, lo están discutiendo todo el tiempo. ¿Qué hacer porque las nuevas inversiones de capital no generan puestos de trabajo en la misma medida en que destruyen? A veces no lo plantean tan así, pero sí dicen no se generan la suficiente cantidad de puestos de trabajo. Por lo tanto, hay una creciente masa de población que no encuentra un lugar en el capitalismo, un lugar que le permita vivir en lo que son las leyes de funcionamiento del capitalismo, que es, mediante un trabajo, obtener los medios de vida necesarios, considerados normales en un momento histórico. Me quedé pensando en lo que hablábamos antes con Susana. Esto tiene que ver con los procesos de precarización, pero no es lo mismo. Tiene que ver porque la existencia de esa masa de superpoblación relativa presiona y permite imponer en determinados, por lo menos en determinados ramos productivos, permite imponer condiciones de trabajo precario. Pero no tiene que ver en el sentido de que no se limita a eso, sino que genera una masa de población que tiene que ser mantenida. Esto está en el manifiesto, planteado muy tempranamente, y después está también en el capital. El capital ya no vive de su esclavo, o no solamente vive de su esclavo, pero hay una parte de esos esclavos a los que tiene que mantener, porque no tienen lugar en las relaciones capitalistas. Nosotros en el Centro Norte hemos hecho una investigación sobre este tema, que se puede ver en internet, y la estimación que se hizo, una estimación conservadora, no moviendo los datos a favor, sino más bien en contra, es que en la Argentina hay un 60% de población sobrante. El capitalismo argentino podría funcionar sin una buena parte o sin esa población. Y piensen en esto, cómo se construye esa superpoblación. Toda la población subsidiada no vive de lo que produce, sino que vive de lo que produce otra parte de la sociedad y está subsidiada por el Estado. Una parte del empleo estatal, sobre todo en provincias pobres, es población que no tiene lugar en la actividad productiva y que solo puede vivir en la medida que tiene un empleo público. El millón famoso que dicen de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y así uno puede... Hay dos trabajos nuestros, uno más de decir, bueno, quién lo compone y otro de ponerle número a eso. Dije 60%. Ese es un problema del que me parece que no hay conciencia. Que no hay conciencia del lado del pueblo, sí hay plena conciencia del lado del capital más concentrado, de los intelectuales, del capital más concentrado. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, una forma de resolver siempre que ha habido masa de población sobrante es la guerra, que es otro tema que no está muy presente en los análisis que se hacen desde el campo popular, que sí estaban muy presentes en los análisis de Marx. El tema de la guerra era un tema que era central
para ellos, algunos dicen como metáfora, no es simplemente como metáfora, es un elemento que está ahí en el centro de cómo ellos trabajan, es un instrumento teórico que está incorporado en su reflexión. Entonces decía, esa es una resolución que, créase o no, en sus formas más burdas, forma parte de la ideología dominante. Les comentaba a ellos, leyendo a los foristas de la Nación, una vez ante una manifestación del movimiento de los ocupados, el forista escribió, esto tiene una solución, napal. ¿Tiene una solución? Napal. ¿Saben lo que es el napal? Sí. No, los jóvenes no, porque son los que vivimos en la época de la guerra de Vietnam, son bombas de fósforo que incendian obviamente y destruyen a donde se las... o sea que la resolución es matarlo. Obviamente esa solución es un poco costosa en términos sociales, y entonces surgen alternativas. Bueno, esto estábamos diciendo hoy. Yo creo que mucho de lo que es economía popular, distintas maneras de, bueno, los subsidios, todo eso son maneras de mantener esa población que el capital en gran parte ya no necesita. Ahí la actualidad de Marx es impresionante, porque hay que ver que en el momento que el capitalismo se está expandiendo, está de hecho en su juventud, y ni siquiera habiendo alcanzado la madurez, él ya percibe lo que es la tendencia a la generación de una superpoblación. Entonces hoy, en lugar de hablar de pobreza, como el que dicen los sectores más débiles, vulnerables, en lugar de vulnerabilidad, lo vemos en términos de relaciones sociales como población sobrante para el capital. Ahí puede ser que empezamos a entender. Y eso a la vez es indicador de algo que también está presente en los análisis, en algunos análisis de Marx, sobre todo sobre modos productivos anteriores, que es la descomposición de un modo productivo. En la medida que hay una masa de población que no puede vivir en las leyes de desarrollo del sistema en el que está, o sea, que no puede vivir en el marco de las leyes capitalistas, porque no puede reproducir su vida mediante el salario. Lo que estamos viendo es una descomposición del capitalismo. Descomposición no es derrumbe ni es caída, porque eso coincide con algo, que la capacidad de resistencia del capitalismo es algo que realmente es un fenómeno que debe ser estudiado. Pero eso no quita que no sea descomposición. Si uno piensa en la descomposición del mundo antiguo, del mundo romano, fueron siglos. Empieza en el siglo III y llega hasta el siglo... Sí, incluso antes del siglo III llega hasta el siglo V. La descomposición del feudalismo comienza en el siglo XIII, XIV, culmina con la Revolución Francesa, en el centro de Europa, ¿no? El feudalismo y la esclavitud siguen existiendo. Entonces, descomposición no es caída, ni derrumbe, pero sí es que cada vez el sistema se reduce con más dificultad. Lo que no hay, un problema que surge de es, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo se pasa de esa descomposición a la nueva sociedad? Yo creo que hay elementos de socialización muy fuertes que el capital todavía utiliza. Todo lo que es la bancarización de la sociedad, eso es socialización. Lo que pasa es que es manos privadas, pero es socialización. Bueno, me quiero referir a un último tema porque me parece que ya me pasé del tiempo.
un último tema que a nosotros nos ha sido también muy útil, que es el concepto de fuerza social, para entender la lucha de clases. La lucha de clases, yo diría, nunca se da horizontalmente de una clase contra otra, sino que se da a través de fuerzas sociales, que son alianzas de clases. Marx trabaja esto algo en el 18 Brumario, en la lucha de clases en Francia, y a nosotros nos ha sido muy útil, y ahí recomiendo el libro que traje de María Celia Cotarello sobre la Argentina de 1993 a 2010, que se llama La formación de una fuerza social. Nos ha sido muy útil hacer la analogía con las fuerzas sociales productivas. Así como en los capítulos donde Marx trabaja la manufactura, la gran industria, él muestra qué es una fuerza social productiva en lo económico, en el campo de la producción. Pero si uno hace una analogía al campo de la lucha de clases, va a encontrar un instrumento de mucha riqueza, de mucha potencia. Y ahí yo creo que entra un elemento, pensando en esto que planteaba algo de algunos aspectos que algunos son novedosos pero que tienen su historia. Porque el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, por lo menos en la Argentina, tiene 120 años de historia, o 110 años de historia, digamos, Centro Socialista Femenino, todo tiene una, y articulado con el marxismo. Desde su Centro Socialista Femenino eran marxistas. Lo mismo el tema de la relación con la naturaleza. Engels justamente es uno de los que señala muy fuertemente cómo hay una contradicción mortal entre capitalismo y naturaleza. Pero yendo otra vez a lo de fuerza social, yo creo que ahí si uno introduce los conceptos de lucha socialista y lucha democrática, puede entroncar con la tradición, con el pensamiento, la tradición del pensamiento marxista en relación con estos fenómenos que obviamente tienen una envergadura que no tenían hace 100 años, ¿no? Eso está totalmente fuera de discusión. Una cosa eran 10 mujeres reclamando, o una mujer ciudadanizándose como, y pretendiendo ir a votar, y otra cosa es, bueno, ni una menos, o ahora la lucha por la legalización del aborto, o la no punibilidad del aborto. Pero sí creo que deberíamos hacer un esfuerzo en enlazar toda esa tradición de pensamiento de Marx con lo que está. Preguntas, reflexiones. Aldo, cuando te referís a crisis del marxismo, ¿te referís a que el marxismo no logra llegar al poder? Porque te referís en un momento a la clase obrera. Vos en un momento decís, hemos sufrido una derrota en el siglo XX, a mediados del siglo XX hasta el XXI, que no es epistemológica, es una impotencia política del marxismo, decís. Pero ¿a qué te referís? ¿A que no se llega
al poder? Muy brevemente. Sí, ¿les parece que hacemos varias preguntas? Sí, sí. O por ahí. Sí, a Nicolás le quería hacer una pregunta. En relación a esta etapa del capitalismo, digamos, esta separación entre la moneda, la lógica de la moneda, y la construcción de valor. Hay algo ahí que ha cambiado. Bueno, eso quería pedirte. ¿Qué ha cambiado en relación a la época de Marx? ¿O no ha cambiado? No sé. Quería pedirte tu reflexión. Esa falta de relación entre cómo se construye valor, de qué mecanismo, de qué forma y cuánto valor se construye y cuánta moneda hay en esta etapa financiera. Quería agregar, que charlemos dos cosas, si es posible. Una, la primera, la del cambio climático, que tiene que ver con esa contradicción entre la naturaleza expansiva y acumulativa sin límites del capitalismo, que actúa como si este planeta tuviera recursos infinitos, y la realidad de un planeta con recursos finitos que está reaccionando, digamos, a todo el daño que le estamos haciendo, ¿no? Con este modo de producción bastante irracional en cuanto a lo ecológico. Y lo segundo es que si entendí que hay una disposición, digamos, a reevaluar cuál es el sujeto revolucionario, me imagino que también había la disposición de reevaluar el tema de la teoría revolucionaria, por ejemplo, poner en entredicho la teoría leninista, la del partido de vanguardia, etc. Una pregunta para Íñigo tengo. El punto que plantea Íñigo sobre superpoblación relativa, que todo fue muy interesante lo que planteaste, pero quisiera ver cómo podemos pensar las políticas del gobierno actual, que justamente está planteando achicar el gasto público, achicar el Estado. Si la única política posible hoy sería la política del populismo, ¿no? Que es mantener subsidios y demás. Eso. Bueno, arranquemos y hacemos después en todo caso otra ronda. Bueno, yo creo que en realidad todas las preguntas tienen algún grado de relación en el orden en que fueron planteadas. Cuando yo digo que hay una crisis del marxismo en el sentido de, sobre todo, de una impotencia política, no me refiero solamente a la incapacidad de conquistar el poder o de, una vez conquistado, conservarlo y que siga siendo un poder revolucionario, porque las dos cosas pasaron. Entonces sí, hay ese problema, pero el problema más importante hoy, me parece a mí, es que en relación con ese fracaso, por así decirlo, del paradigma revolucionario o de los intentos revolucionarios en el siglo XX, se ha producido una fractura, una separación que antes no existía entre el marxismo como teoría política y el movimiento de masas real, la clase obrera. La clase obrera se constituyó como clase obrera organizada, consciente, etcétera, paralelamente a la elaboración de las teorías de Marx. De alguna manera, el manifiesto comunista, que aparentemente desaparece con las derrotas de las revoluciones del 48 en Europa, va a aparecer 10, 15, 20 años después, bajo una forma distinta, cuando se funda la primera internacional, y quien escribe los estatutos y la declaración inaugural de la primera internacional es también el mismo Marx, que dice hay que cambiar el idioma, la forma, para decir lo mismo. Y la primera internacional fue una organización descomunal, que en un momento en el que todavía no se habían constituido los Estados-nación en Europa, demostró que la clase obrera era capaz de organizarse
internacionalmente, y no solo para defender salarios, etcétera, sino para comenzar a diseñar y a proponer una manera distinta de organizar el mundo. La primera internacional no solamente fue inmensa y ganó un lugar en la historia porque fue capaz de organizar las huelgas a nivel internacional, la solidaridad, impedir que se trasladaran carneros de un país a otro, hacer fondos de vuelta, etc. La primera internacional se colocó en la primera línea de la lucha contra la esclavitud en Norteamérica, y Marx, que no tenía problema de que le dijera, sos un colaboracionista, le escribió una carta a Lincoln felicitándolo por el rol que tenía en eso, y decía que una tarea decisiva de la primera internacional de los trabajadores era asegurar la libertad de los campesinos y del pueblo de Irlanda, o que la clave de la revolución en toda Europa era liberar al pueblo polaco del yugo del zarismo. Entonces, ahora, eso vivía en la gente, no eran ideas de Marx solamente que se habían ocurrido. Las ideas se le ocurrieron porque tenía que ver con una experiencia de lucha. Bueno, esa fusión, esa íntima relación se quebró, se rompió, y no estamos logrando reconstituirla. Se rompió por problemas políticos del marxismo. Hubo orientaciones positivistas, oportunistas, bueno, pero además porque hay una cierta incapacidad, por así decirlo, o dificultad que no logra resolver de la clase obrera de pararse como una clase antagónica al capital. Ese es un problema que asume dimensiones que antes no existían, con esa dimensión, ¿no es cierto? Entonces, una prueba de eso es, a nivel teórico, por ejemplo, la superioridad de la crítica del marxismo a las contradicciones insuperables del capitalismo es cada vez más indiscutible hoy. Y sin embargo, en el terreno político y en la conciencia de las masas, e incluso de parte de la izquierda, sistemáticamente, cada vez que hay un problema, la solución en la que se piensa son las soluciones neo-keynesianas o keynesianas. Fijémonos ahora, el keynesianismo que inspiró los gobiernos neodesarrollistas de toda América Latina, que están fracasando todos, o que fracasaron estrepitosamente, en cuanto aparece la primera grieta del proyecto ultrarreaccionario de Macri, ¿en qué se piensa? En el 19 tenemos que volver a eso. Bueno, ese es un problema. Yo a eso lo llamo crisis del marxismo, y entiendo de que tiene que ver, sí, con que efectivamente hay que repensar el sujeto revolucionario y el contenido mismo del proceso revolucionario, porque una de las consecuencias de la derrota de las experiencias revolucionarias del siglo XX, que suele no verse, es que lo que terminó siendo derrotado y desapareció, llegó a ser visto como una alternativa sistémica al capitalismo, y no lo era. Y no lo era, porque las revoluciones tomaron un curso por fuerza, por razones múltiples, no solo de concepción, sino de combinación de fuerzas de la lucha de clases, del aislamiento que tuvo la revolución en Rusia, el atraso que tenía y todo. Pero en última instancia se estableció un paradigma que lo tomaron incluso los movimientos de liberación que no eran marxistas, etcétera, de que socialismo era estatización, industrialización y modernización. Entonces la revolución socialista dejó de ser una revolución socialista que aspiraba a llegar al comunismo. La revolución era para modernizar. Algunos investigadores lo llaman revoluciones para superar, para alcanzar al primer mundo. Y en verdad así se lo presentaba. Y eso fracasó. No alcanzaron el primer mundo, pero además dejaron una herencia maldita, que es pensar de que el camino de la transformación social es seguir el camino del capitalismo y del primer mundo. Eso es absolutamente falso. Por eso sí hay que repensar la teoría del sujeto revolucionario, la teoría revolucionaria, pero también sin hacer tabula rasa, porque como sobre eso hubo siempre muchos matices en el marxismo.
Para Marx estaba claro de que una revolución obrera, era una revolución en la clase obrera iba dejando de ser clase obrera para transformarse en una clase capaz de representar los intereses del conjunto de la sociedad, integrar los intereses de los campesinos, integrar los intereses de los esclavos, la lucha por la democracia. Para Marx no estaban separadas. Marx, al mismo tiempo que era dirigente de la Liga de los Comunistas, era dirigente secretario de una asociación democrática que se gestaba en toda Europa. Y cuando comienza la revolución en Alemania, él no se vuelca directamente a organizar los círculos obreros, sino que saca un periódico, órgano revolucionario de la democracia. Entonces, para Marx era indisociable eso después se quebró por una suma de razones. Bueno, eso hay que, a mi juicio, hay que reconstituirlo. Y entonces sí, hay que repensarlo del sujeto revolucionario. Pero por otra parte, es cierto que históricamente siempre las luchas sociales, la lucha por el cambio social, la lucha política, nunca se dieron de la forma simplista clase contra clase. Un sociólogo francés muy interesante, muy capaz, que se llama Alain Bird, dice: en el terreno de la lucha política siempre lo que se enfrentan son, no usaba la expresión fuerzas sociales, sino bloques sociales. Y efectivamente decir, y de alguna manera Lenin lo reconocía cuando decía: ninguna revolución obrera puede ser victoriosa si no es en primer lugar y sobre todo una revolución popular. Y decía, en Rusia no puede haber revolución si no es sobre la base de una alianza estrecha de los obreros y los campesinos. Después tuvieron dificultades para conservar ese programa, etcétera, pero eso es otra cuestión. Entonces sí, por eso tenemos, hoy está en discusión el contenido mismo de la transformación revolucionaria, porque tenemos que advertir de que el pensamiento marxista hasta mediados del siglo XX, y hasta ahora en gran parte de la izquierda, yo creo que en la mayoría, sigue preñado de ilusiones de la ideología del progreso y del modernismo, que se cree que las tecnologías son neutrales, etcétera, etcétera. Eso no es así, no es así. Avanzar al socialismo no es modernizarse en los términos en que modernizó el capitalismo, algo completamente distinto. Por esa vía se llega a más alienación, a fetichismo, etcétera, no al comunismo. Entonces, por eso hay un campo tremendo, no solo de reflexión teórica, de experimentación práctica, de participar. Por ejemplo, yo coincido con mucho del enfoque que plantea Íñigo sobre la cuestión de la población superflua, sobre el carácter que tienen las experiencias de la economía social, etc. Yo le agregaría con bastante fuerza que al mismo tiempo pueden ser fuentes de organización o terrenos de confrontación, no solo para la supervivencia, sino que en esa lucha por la supervivencia ser capaces de ir avanzando ideas o proyectos o experiencias de pensar en alternativas distintas, ¿no es cierto? Entonces, por eso también insisto de que repensar el sujeto revolucionario es cómo articular las distintas formas en que asume hoy el antagonismo social. Para mí, hoy, los mapuches son parte del antagonismo social en Argentina, y si los integramos, los mapuches van a aprender mucho, y la clase obrera, educada en el corporativismo y en el reivindicativismo mezquino cotidiano, que es una marca de la clase obrera argentina, también va a aprender mucho. Y lo mismo con las luchas ambientales, etc. Cuando la población de Esquel, y eso se repitió en varios lugares, la población salía contra la mina, decía no a la mina, no a la mina. La burguesía usó para reprimir a los obreros de la construcción. Eso es una tragedia. Eso es una tragedia. Bueno, entonces, sí, efectivamente, el sujeto revolucionario, yo creo que surgirá de la capacidad de ir articulando con una perspectiva antisistémica estas distintas fuerzas sociales. No hay que tener miedo en el sentido de hablar de alianza social o de articulación de clases, siempre que no se pierda de vista el punto de mira del antagonismo social. La colaboración de clases tiene con justa razón mala fama entre la izquierda, porque la colaboración de clases se entiende como colaborar con la burguesía. Eso sí, el esclavo no puede colaborar con el esclavista, pero el antagonismo que hoy permite, y no solo permite, va a empujar a que se busque una confluencia de lucha, y en esa confluencia se va a gestar el sujeto, porque el sujeto de cambio
no surge directamente de la estructura social ni de las relaciones estructurales ni de las relaciones de propiedad. Ese es el fundamento. Pero sobre esa base está lo que hace la misma gente, está la capacidad transformadora de la praxis social, no solo sobre la realidad, sino sobre los mismos sujetos del campo social. Marx decía que la clase obrera será revolucionaria, no será nada, pero decía justamente, tiene que ser revolucionaria, y solamente en el proceso de luchar por la revolución va a llegar a ser revolucionaria. Ahí es como el huevo y la gallina, cuando empieza, bueno, eso se resuelve en el curso de la lucha, en la práctica. Respecto del tema de la moneda y la separación de la moneda, a mí me parece que también hay un aporte de Marx en el tercer tomo del Capital, donde él realmente ve este problema. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, él ve el problema en un capitalismo naciente, no con el grado de desarrollo que tiene hoy, pero es eso mismo. Es decir, hay una diferencia cuantitativa, no me parece que haya una diferencia cualitativa. Igual no soy especialista en el tema, así que hasta ahí llego. Sobre el tema del sujeto y del partido, sobre el tema del sujeto y del partido que va para largo, a mí me parece que no se puede plantear en forma abstracta, que en cada sociedad el sujeto puede ser distinto. Pongo el ejemplo, Argelia, la revolución argelina, el planteo de Fanon. El sujeto son los campesinos y son los pobres, e incluso en las derivaciones del pensamiento de Fanon, por ejemplo en las panteras negras de Estados Unidos, son los delincuentes. Es decir, los delincuentes tienen un espacio. Y ese es un tipo de sociedad. Ahora, yo creo que uno de los disparates que se han hecho, de los errores que se han cometido muchas veces, es trasladar mecánicamente las experiencias de otras sociedades de unas sociedades a otra. La experiencia rusa, la experiencia china, la experiencia argelina. Entonces, yo diría, si a mí me preguntan el problema del sujeto, digo, lo contesto para Argentina. ¿Quién es el sujeto de cualquier transformación en cualquier sentido? O de la conservación de lo que existe en la Argentina, y es el proletariado. Donde el proletariado industrial, entendiendo por industrial no fábrica simplemente, sino relación salarial con el capital, da cuenta, les pongo unos ejemplos. En términos cuantitativos, nosotros hacemos un registro de conflictos que venimos haciendo una base de datos desde el año 93. En la década del 90, que es cuando yo estaba más metido en ese, y por eso tengo fresca los números, en la década del 90, cuando se hablaba tanto de la desaparición de la clase obrera, más del 50%, 54% me parece que era, o por ahí, digamos 50%, de todos los conflictos que aparecían en los diarios, el sujeto eran los asalariados. Los asalariados. El que seguía, que eran pequeños, eran empresarios, que son en general pequeños empresarios relacionados con el capital, 7%. Estudiantes, un poquito menos del 7%. Y así. Y dentro de los asalariados, los ocupados. Eso en términos cuantitativos. En términos cualitativos, todos los hechos de rebelión que se produjeron en los años 90, Santiagazo, Putralcó, bueno, y el mismo diciembre de 2001, empezaron con movilización de los asalariados. Diciembre del 2001, nadie se acuerda de esto, diciembre del 2001, la lucha en la calle, más los saqueos, más las manifestaciones de la pequeña burguesía, todo eso empezó con una huelga general el día 13 de diciembre. Entonces, si a mí me preguntan en la Argentina, el
sujeto, y el sujeto pasa por la clase obrera, en sus distintas, con sus distintas partes y fracciones, donde evidentemente si tenemos un 60% de superpoblación relativa, los pobres tienen un lugar importante también. Ahora el problema en esto, como el problema el problema de construcción de una fuerza social que incluye clase obrera y fracciones no obreras, es quien conduce esto. El problema no me parece a mí, no es tanto la alianza con fracciones burguesas, sino quién conduce, porque si la conducción está en manos del interés de la clase obrera, ¿qué te importa si viene un pequeño empresario y se lo levanta? Entonces, el problema es de conducción. Sobre el tema del sujeto. Bueno, no se fue. Sobre el tema del partido, yo no conozco ninguna experiencia de ninguna transformación, ahora me acordé lo que dije, ni ninguna transformación, ni ningún proceso revolucionario o reformista que no haya sido conducido por una minoría organizada. Si eso es el partido de Lenin, no sé, me parece bastante. Siempre hay una minoría organizada que conduce. Lo otro será un punto a llegar, que todos podamos conducir simultáneamente y ser conducidos y conducibles, pero no es lo que indica la experiencia histórica. Entonces, alguna forma de organización de una minoría que conduce tiene que haber, por lo menos en este estadio de la humanidad. Lo que me acordé ahora respecto cuando uno dice la clase obrera, es cierto que tiene muy mayoritariamente en la Argentina, y no solo la clase obrera, también los pobres, conciencia burguesa. El problema ahí es ¿qué posición tomar frente a eso? A mí me parece que la posición es acompañarlo en su experiencia, porque la superación de esa conciencia solo va a surgir de su experiencia, y por experiencia digo su experiencia de lucha. Solo en la pelea y en el triunfo y en la derrota de un intento y reiterarlo, porque es cierto, estamos viendo el mismo intento desde la década del 30 por lo menos. La concepción es muy parecida, sino la misma. Bueno, la superación de esa concepción solo puede surgir de la clase obrera misma, de su experiencia. Y mientras tanto, lo que queda es, de alguna manera no quiere decir hacer seguidismo, pero sí acompañar ese proceso, alertando al mismo tiempo, señalando lo que nos parece que no es, que nos conduce a una nueva derrota. Acá no sé qué puse. Porque respecto y acaso sí tengo una diferencia, me parece, me falta después tu pregunta, pero esto engancha con lo que sí me parece que hay una diferencia con respecto de los movimientos sociales, por ejemplo el movimiento indígena. Yo creo que hay un corporativismo tremendo, así como la clase obrera tiene una concepción corporativa y una conciencia burguesa. En esos movimientos existen los movimientos desocupados han terminado constituyendo sindicatos de desocupados. Y esa ha sido su trayectoria. Lo cual no quiere decir que no sirvan, lo cual no quiere decir que sea negativo, no, forma parte justamente de su experiencia, de comenzar por el primer escalón de la lucha, que es tomar conciencia de su interés como fracción o como capa. Y en el caso indígena, yo lo trabajé, pero hace muchos años, imposible que lo hubiera modificado, y trabajé
más con indígenas del norte del país que del sur. Su intención es ver cómo se incorporan al sistema capitalista, qué lugar encuentran. Como son los pobres de los pobres, porque eso sí que más abajo. A mí una vez uno que era evangelista, un indígena, ¿no? Que era evangelista, me dice, el Evangelio dice que los últimos serán los primeros. Vos conocés a alguno más último que nosotros. Entonces, nuevamente, habrá que, por supuesto, habrá cuadros con otra formación, pero me parece que la política es bastante corporativa también. Bueno, y respecto de lo que me planteabas vos sobre qué alternativas hay frente a la superpoblación relativa, la política de este gobierno o la política populista de subsidios y demás. Yo creo que no hay alternativa. Es una cosa sin salida. Realmente, en el capitalismo eso no tiene salida. Lo que vamos a ver es una degradación cada vez mayor, un crecimiento de esa superpoblación, será subsidiada, se inventarán empalmes que después no se dan, porque es graciosísimo. Te dicen, no, vamos a hacer que estos que viven del subsidio y que han perdido la cultura del trabajo, ¿no? Lo vamos a pasar a la actividad productiva. Pues si no están en la actividad productiva, porque no hay lugar en la actividad productiva. Entonces, hacen el plan empalme. Y el plan empalme, ayer mismo lo decía, no me acuerdo. Fracasó, claro que fracasó. Porque hay un movimiento objetivo, orgánico de la estructura que no abre espacio para eso. Si vos me decís cuál es la solución y otra forma de sociedad. Ahora, como esa otra forma de sociedad la queremos el 0,5 de la población, yo creo que no tiene salida. Realmente soy tremendamente, no sé si pesimista, realista en ese sentido. Esto no tiene salida. No. Porque hasta militantes de izquierda tiene mucha pertenencia al sistema. O conciencia burguesa, como dijo, no sé cuál es. Sí. Y a lo mejor la salida es esta misma sobrancia que permite otras formas de socialización y constituir una fuerza social. Pero que sí, si constituye una fuerza social, pero que apunte a superar este sistema, no a ponerle patas. Pero no es lo que uno ve. Yo no veo que la economía popular apunte al socialismo. Apunta a decir, nosotros nos arreglamos solos. Eso es la manera de que perviva la superpoblación relativa, como superpoblación. Yo pensaba, disculpa amigo, yo pensaba esto como planteaba, por el hecho de que si esto puede impactar en que gobiernos neoconservadores lleven adelante políticas que no son las típicas políticas de un gobierno conservador, ¿se entiende? Quizás por ahí sirva para explicar qué es esto del gradualismo, porque hay sectores de la derecha que le piden a este gobierno, pero no está haciendo esta reforma, ¿no es cierto? Y sí, coincido plenamente con vos en que son los límites del capital, o sea, hay cosas que dentro del capitalismo no tienen solución. Es cierto lo que decís, porque fíjate vos, ¿cuánto se cambió la política populista respecto de la superpoblación relativa? ¿Cuánto cambió? Nada. Nada, porque no, pero no porque no quieran, es porque no pueden. Si la cambian en serio, arde el país, entonces no pueden. Dos o tres cositas. La primera sobre lo que acaba de decir Diego. En realidad, la política de asistencia social focalizada la recomendó el Banco Mundial hace 10 o 15 años. Se empezó a aplicar, el primer lugar que se empezó a aplicar en Colombia. Entonces, eso es una política vieja de ellos. Y efectivamente, respecto a la realidad actual, yo tengo relaciones de colaboración con algunos movimientos que tienen su origen en los piqueteros, etcétera, y me decían los compañeros de que, por ejemplo, los que tienen merendero, en determinado momento, ahora puede ser que les quede chico, en determinado momento, recibían mucho más de lo que podían recibir o almacenar. Es decir,
No, por algo el Vaticano metió a un ministro de ellos en el gobierno, que es la Stanley. No tiene ninguna contradicción con ese aspecto de la política y por eso trabaja estrechamente, y casi no tiene diferencia con Bravo, que es otro hombre del gobierno. Bueno, más allá de eso, dos cositas. Sobre la cuestión del dinero, hay un cambio muy importante y que hay que investigarlo y que se ha trabajado muy poco. Con la desaparición del patrón oro, desapareció una cosa muy importante, porque ¿cuál era la importancia del dinero? Que era la expresión de una mercancía que era equivalente universal, es decir, solamente podía funcionar el sistema, el comercio y todo eso, en la medida que hubiese un equivalente universal que permitiese que todas las mercancías se intercambiasen por ese equivalente general. En ese momento, cuando Marx escribe, y todo el Capital está escrito sobre eso, ese equivalente universal estaba básicamente determinado por el valor de mercancías reales, que era el oro o la plata, ¿no es cierto? Eso cambió radicalmente, por lo menos bastante radicalmente. ¿Qué consecuencia inmediata, muy visible tiene eso? Que el rol de los estados en fijar el valor del equivalente universal o modificarlo es muchísimo mayor que nunca. E incluso el lugar que relativamente ocupó y que pretende seguir ocupando el dólar como equivalente universal a escala de todo el planeta. Entonces, eso implica, eso tiene relación con la autonomía descomunal de la financiarización del capital, permite manejar de una manera muy distinta que en otros momentos del capitalismo los problemas de las deudas, de las crisis, etcétera, aplazarlas, los mecanismos de aplazamiento de la crisis que se pusieron en marcha en todos los países centrales en el 2008 son impensables si no existiera esa posibilidad de manejar el valor del dinero. Entonces, una cosa muy importante, que ha sido muy poco estudiada. Creo que hay solo dos marxistas importantes, una mujer que se llama Hoff, que murió hace poco, francesa, y otro posterior, que han escrito dos libros que son aparentemente avanzando sobre el terreno que no habían sido explorados antes. La otra cuestión sobre la que me parece que hay querría decir algo es sobre la importancia y la magnitud que tiene la crisis ambiental. Hay un marxista que a mí me parece falleció hace agosto del año pasado, que es István Mészáros, es un húngaro que después de la revolución húngara del 56 se tuvo que exiliar y terminó como profesor emérito en Inglaterra, que escribió un libro, a mi juicio, magnífico, que se llama Más allá del capital, ¿no es cierto? Voluminoso texto así. Bueno, Mészáros sostiene de que una de las cosas que Marx no logró apreciar, aunque avanzó en la crítica hacia eso, pero no logró llegar a una conclusión certera, Marx descartaba que existiesen límites naturales, por así decirlo, que se pudiesen interponer en el desarrollo del capitalismo. Entre otras razones, por razones polémicas, porque polemizaba con autores de la economía clásica que sí sostenían que había esos límites. Entonces, luchando contra esa idea de algunos de los economistas clásicos, Marx se mantuvo aferrado a eso, aunque por otro lado en el Capital dice, bueno, el capitalismo tal como funciona agota las únicas dos fuentes de riqueza que hay, que son la tierra y el trabajo humano, ¿no es cierto? Pero no llega. Bueno, Mészáros sostiene de que una de las razones de que estemos en una fase distinta del capitalismo, que él llama de crisis estructural, es decir, una crisis de largo alcance en la que se pueden inscribir crisis cíclicas, es que el capitalismo ha comenzado a chocar en lo que hace, él lo ubica en los 80 más o menos, con límites de la naturaleza. No solo por la cuestión ambiental, porque dice, una de las características del capitalismo no solo implica una idea de explotación ilimitada de los recursos naturales, pero además de eso implica despilfarro, implica contaminación. Entonces, Mészáros ya hace 10 años más o menos él sostenía de que una de las razones que explicaba las características distintas de las crisis a las que se asomaba el capitalismo era la cuestión ambiental y los límites que tropezaba con una característica básica del capital. El capital no puede funcionar si renuncia a ese mecanismo
de reproducción ampliada, reproducción ampliada. En la medida que eso empieza a chocar con barreras naturales, dice, se abre un conjunto de crisis a las que el capitalismo no tiene instrumentos para resolver. Por eso entramos en una fase de crisis prolongada que si no aparece, si no aparece una alternativa que sea capaz de imponerse a escala mundial además, escribió un librito muy chiquito que se llama Socialismo o Barbarie, con suerte, dice. Si no puede haber, y Pesaro insiste que ligeramente los marxistas nos dejamos ilusionar por algunos momentos en que la Guerra Fría dejó la posibilidad de la guerra mundial, la consistencia. Dice, el peligro de la guerra, primero es una realidad, y segundo que se van a arreglar la posibilidad incluso de confrontaciones nucleares. En los últimos años estuvimos 2 o 3 veces al borde de ese tipo de que se sabe cómo empieza y es imposible saber cómo pueden terminar. Entonces, efectivamente, esa es la cuestión ambiental, por eso asume una importancia cada vez mayor, ¿no es cierto? Tomada en todo su sentido. Y comenzó siendo muy grave en los países periféricos, en los que realmente, por ejemplo, la migración masiva que constituye uno de los problemas centrales de Europa hoy, tiene un detonante inmediato que es la consecuencia de la guerra en Libia y después la extensión del conflicto que hizo que miles, millones, pero una parte significativa, no insignificante o un adorno de eso, son los que migran por el desastre ecológico ambiental de sus países, en lo que desapareció la agricultura. Y Saskia Sassen, que es una geógrafa, sostiene de que ese va a ser uno de los problemas fundamentales en Europa, que es imposible parar la oleada migratoria porque una oleada es gente que escapa no para mejorar su situación de vida, como fueron otras grandes migraciones como la de los italianos a América a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Es una migración que se escapa de sus países no para mejorar, sino para seguir viviendo. Y eso es imposible. Y eso es superpoblación. Claro, efectivamente. Y a los imperialismos que explotan esos países no les importa. Los que están instalados en las minas del Congo, en todos esos lugares, no les importa. ¿Y a quién le importa? El quería plantear algunas cosas para que me las corrijan lo posible. Me hace ruido el tema de la crisis del marxismo y me hace ruido el análisis de las crisis o de los fracasos de los intentos de desarrollo real sintético que se han dado. Quiero hablar algo sobre el sujeto y hace poco también quiero plantear algo sobre la cuestión del partido. Yo entiendo de que creo que no sé hasta yo interpreto el proceso de maduración de las condiciones materiales que se han dado hizo que nosotros le estamos pidiendo a la Unión Soviética o a Rusia o a los intentos de cambio de sistema que hayan sido exitosos cuando se han instalado en el momento en donde el capitalismo inicia el mayor nivel de auge y de apogeo y de crecimiento como sistema económico. Entonces, creo que hasta qué punto estaban las condiciones materiales objetivas dadas para poder avanzar en un cambio de sistema cuando el capitalismo estaba desplegando todo su mayor potencial de generación. ¿Es posible que nosotros hubiéramos imaginado un inicio del capitalismo en el siglo X cuando las condiciones materiales no daban para eso? Creo que esto, sin ser mecanicista en el análisis, creo que hay un proceso que nosotros no podemos descartar y que creo que el materialismo histórico nos da elementos suficientes como para incorporar esto en el análisis. Creo que
ninguno de los estadios que precedieron al capitalismo se dieron por un intento de las fuerzas, ni organizadas ni no organizadas, de avanzar hacia la superación de esos estadios. Todos los estadios que precedieron al capitalismo se agotaron porque los nuevos modelos, los nuevos sistemas que le sucedieron generaron condiciones superadoras para que naturalmente se quedaran obsoletos y se sucedieran y vinieran nuevos estadios. El que nos complica la existencia es Carlito Marx, porque con su inteligencia y su capacidad de análisis nos tira todo un instrumental teórico y nos vaticina y nos abre la perspectiva de poder avanzar hacia la superación de un sistema que, ¿no es cierto?, que todavía no estaba en las condiciones, y nosotros desde la labor objetiva, subjetiva, intentamos avanzar y acortar los tiempos cuando las condiciones materiales todavía, a mi juicio, están en proceso de maduración. Entonces creo que tenemos que ser un poco cautos a la hora de eso, sin dejar de tener en cuenta, por supuesto, que se han cometido muchos errores en toda la historia, por sí está plagada de errores en el proceso de evolución, pero pretender que el comunismo haya sido realidad en donde estamos en el momento donde el capitalismo inicia su mayor periodo de expansión, y pretender que aquellos seres humanos que habitan en aquel rincón del planeta hayan logrado transformarse en hombres nuevos, porque el comunismo no es solamente un modo de producción, es una concepción, ¿no es cierto?, de vida, y construirlo no solamente hace falta la transformación y la generación de las condiciones materiales, porque las condiciones materiales son necesarias para la construcción del hombre nuevo, del hombre que va a ser parte de esa nueva sociedad, que va a ser capaz de crear ese nuevo modo de vida, ese nuevo sistema. Entonces, creo que estamos siendo demasiado exigentes con estas revoluciones que no han logrado prosperar porque no había condiciones materiales. ¿Han cometido muchos errores? Sí. Y que lo tenemos que capitalizar como experiencia, seguramente. Y desde ese mismo punto de vista también tenemos que ser cautos a la hora de hablar de la crisis del marxismo. Lo que estamos hablando, me parece a mí, de que no estamos encontrando las condiciones para avanzar en la superación del capitalismo productivo. Y todos los análisis que hacemos es sobre el análisis de lo que hizo Carlos Marx, fue un análisis del capitalismo productivo. Pero el capitalismo productivo, digamos, el capitalismo como se lo conoce, no es solamente eso. O sea, como la manufactura no era solamente eso, sino que le sucedieron nuevos modos de producción, y bueno, vino la industria, ¿no es cierto? El capitalismo productivo también está siendo superado por otros modos de desarrollo de capitalismo que van generando a su vez nuevos sujetos. Y ahí, digamos, estoy tratando de ser ir al grano y concreto para no tirar. En el tema del sujeto, yo creo que el sujeto en realidad, desde mi mirada, es aquel que está inmerso en cada coyuntura, en cada lugar, en cada formación social concreta. Es aquel que está inmerso en la contradicción fundamental, y ese es el sujeto. Eso no quiere decir que haya, digamos, el sujeto histórico que puede lograr golpear en el corazón de la contradicción principal que está siendo la que sostiene el sistema, que sostiene la formación económica. Eso no quiere decir que no haya, a su vez, aparte del sujeto que tiene esas condiciones para quebrar y golpear en el centro del modo de acumulación, que haya otros sectores, ¿no es cierto?, que por su grado de organización, de unidad, puedan golpear, como hoy por hoy la clase obrera. Si nosotros decimos que es el sujeto, no sé hasta qué punto las concentraciones obreras de hoy tienen la capacidad para golpear
no sé, capaz que los bancarios tengan hoy un poder de incidir en el sistema y generar una crisis al modo de acumulación, y no son clase obrera, digamos, son clase obrera. He sido bancario todavía, perdón, pero me refiero a que no es el obrero prototipo, ¿no es cierto? No es un error de definición. No es cierto, no. Yo soy bancario y soy propio trabajador y miembro del sindicato y me reivindico clase obrera, por supuesto. Así es. Pero me refiero